El frío de junio calaba hasta los huesos aquella mañana cuando Elena Costa despertó con el sonido que más temía en el mundo: la tos débil y ahogada del pequeño Pedro. Sus dedos temblorosos tocaron la frente del niño de 3 años y sintieron el calor imposible de la fiebre que ardía como brasa viva. Las lágrimas quemaron sus ojos antes de que pudiera contenerlas, porque Elena sabía exactamente lo que aquello significaba: el antibiótico. El maldito antibiótico que costaba 300 pesos y que ella no tenía. 300 pesos que representaban la diferencia entre la vida y la muerte de su hijo. Ella miró alrededor de la habitación minúscula donde dormían los 4. Las paredes descascaradas atestiguando cada lágrima derramada en los últimos 8 meses desde que enterró a su marido. La vieja máquina de coser ocupaba el rincón de la sala, rodeada por pilas de ropa para remendar, cada pieza valiendo algunas pocas monedas que apenas pagaban la luz y el agua. Miguel, de 9 años, ya estaba despierto en el colchón de al lado, sus ojos grandes y asustados, fijos en su hermanito que gemía bajito. Laura, de 6, aún dormía, con la barriguita rugiendo de hambre porque Elena había dado toda la cena a los niños la noche anterior. Si esta historia está tocando tu corazón, considera suscribirte al canal. Es así como logramos continuar trayendo historias que nos recuerdan que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso cuando todo parece perdido. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Elena se levantó y caminó hasta la ventana, abrazando su propio cuerpo delgado para contener el temblor que no venía solo del frío. Afuera, el camino de tierra que pasaba frente a su casita de madera estaba vacío, como siempre estaba. Nadie pasaba por allí. A nadie le importaba. Ella lo había intentado todo. Había vendido su anillo de bodas la semana anterior por 50 pesos que se fueron en medicinas más débiles, que no funcionaron. Había pedido adelantos a los clientes, pero todos tenían excusas listas. Había golpeado la puerta de los vecinos, que desviaban la mirada con vergüenza de su propia pobreza. La farmacia abría a las 8 de la mañana. Eran las 6:30. Elena sintió el peso de la derrota aplastar su pecho cuando miró la lata vieja de café donde guardaba las monedas. Contó 1, 2, 3 veces. 47 pesos. Era todo. Era nada. «Mamá», la voz de Miguel era un susurro asustado. «Pedro está muy caliente». Elena volvió corriendo junto a su hijo menor, tomó un paño húmedo y lo pasó delicadamente por el rostro enrojecido de fiebre. Pedro abrió los ojos por un segundo, aquellos ojos castaños tan parecidos a los de su padre fallecido, y ella vio allí una pregunta que le partió el corazón. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué duele tanto?» «Va a pasar, mi amor. Mamá va a conseguir el remedio. Va a pasar». Las palabras salieron automáticas, pero sonaban vacías hasta para ella misma. ¿Cómo iba a conseguirlo? Ella se arrodilló allí mismo, al lado del colchón fino en el suelo, y juntó las manos. Las palabras vinieron antes de que pudiera pensarlas, brotando de un lugar tan profundo y dolorido que parecía rasgar su alma al salir. «Señor, ya no aguanto más cargar este peso sola. Si el Señor todavía me ve, si todavía oye mis oraciones, mis hijos no merecen esto. Ellos no tienen culpa de nada. Llévame a mí si es necesario, pero sálvalos a ellos, por favor, te lo imploro». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ninguna voz del cielo, ninguna señal milagrosa, apenas el sonido de la respiración difícil de Pedro y el frío implacable de la mañana de invierno. Elena se secó las lágrimas con el dorso de las manos callosas, de tanto coser, y se levantó. No había tiempo para la autocompasión. Se puso el abrigo más grueso que tenía sobre el vestido raído, calzó las botas gastadas y tomó la lata con los 47 pesos. «Miguel, tú te quedas cuidando a tus hermanos. No dejes a Pedro solo ni un minuto. Si la fiebre sube mucho, moja el pañito en agua fría. Yo voy hasta el pueblo. Voy a intentar conseguir la medicina».
El niño de 9 años asintió con una seriedad que no debería existir en ojos tan jóvenes. Elena besó la frente de cada hijo, demorándose un poco más en Pedro, y salió al frío cortante de la mañana. La caminata hasta el pueblo tomaba 40 minutos a pie. Elena no tenía dinero para el autobús, pero aunque lo tuviera, no lo gastaría. Cada centavo contaba. Cada centavo podría ser la diferencia entre lograr convencer al farmacéutico de aceptar menos o volver con las manos vacías para ver a su hijo morir. El sol aún estaba saliendo cuando ella llegó a la farmacia. Esperó en la acera, golpeando los pies para mantener algún calor, viendo al pequeño pueblo despertar poco a poco. Coches pasaban, personas caminaban apresuradas al trabajo, la panadería encendía las luces, vida normal, vida de quien no sabía lo que era ver a un hijo debilitándose y no poder hacer nada. A las 8 en punto el farmacéutico abrió la puerta. Era don Juan, un hombre de mediana edad que siempre había sido correcto con ella. Elena entró antes de que pudiera perder el coraje. «Buenos días, don Juan». Su voz tembló a pesar del esfuerzo para mantenerla firme. «Necesito el antibiótico que el doctor Méndez recetó para Pedro. La amoxicilina de 500 miligramos». Don Juan fue hasta la computadora, tecleó algo y asintió afirmativamente. «Sí tengo, doña Elena. Son 300 pesos». «Lo sé». Elena puso la lata en el mostrador, las monedas haciendo un ruido patético. «Tengo 47 pesos. Sé que no es suficiente, pero es todo lo que tengo. Todo. Puedo pagar el resto trabajando. Puedo coser para usted, para su familia, gratis, lo que sea necesario. Pero por favor, mi hijo necesita esta medicina hoy». El médico dijo que sin ella, en 15 días, ella no logró terminar la frase. El rostro de don Juan se llenó de una compasión dolorosa. «Doña Elena, quisiera poder ayudar, pero no soy el dueño de la farmacia, soy solo el gerente. Si doy un descuento así sin autorización, pierdo mi empleo. Tengo familia también. Por favor». La palabra salió como un sollozo. «Por favor, don Juan, se lo imploro. Déjeme llamar al dueño, ver si autoriza algún pago a plazos, alguna cosa». Don Juan tomó el teléfono, pero Elena ya sabía. Ya había visto esa escena antes. El dueño no autorizaría. Nadie hacía caridad en tiempos de crisis. 15 minutos después, ella salió de la farmacia con los mismos 47 pesos en la lata y un vacío en el pecho que parecía un agujero sin fondo. Sus pies la llevaron automáticamente a la pequeña iglesia de la plaza. La puerta estaba abierta, como siempre. Elena entró en el templo vacío, frío y silencioso, y caminó hasta el altar. Allí, delante de la imagen de la Virgen, cayó de rodillas. Las lágrimas vinieron sin control, mojando el suelo de madera gastada, mientras sus manos se juntaban en oración desesperada. «Ya no sé qué hacer, no sé a dónde ir. Ya intenté todo, todo. Trabajo hasta que mis manos sangran. Paso hambre para darles comida a ellos. Vendí todo lo que tenía de valor. Y aún así, no es suficiente. Nunca es suficiente». Ella sollozaba entre las palabras. «Mi hijo va a morir. Mi bebé va a morir. Y yo no puedo hacer nada. Nada. ¿Qué clase de madre soy que no consigo ni salvar a mi propio hijo?» El silencio de la iglesia tragó sus palabras. Ninguna respuesta vino, ninguna solución milagrosa apareció. Elena se quedó allí, arrodillada y rota, sintiendo por primera vez que tal vez Dios realmente la había abandonado. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente se levantó. Sus piernas estaban adormecidas, su rostro hinchado de tanto llorar. Necesitaba volver a casa. Necesitaba estar con Pedro, aunque no pudiera salvarlo. Por lo menos, estaría a su lado hasta el fin. La caminata de regreso parecía más larga, cada paso más pesado que el anterior. Elena seguía por el camino de tierra, con los ojos en el suelo, sin fuerzas ni para mirar al frente. Fue así que casi no vio la camioneta que venía en dirección contraria. Lo que ella vio fue el momento en que el conductor desvió bruscamente de un enorme bache en el camino. Perdió el control
y la camioneta comenzó a volcar violentamente. El sonido del metal retorciéndose fue terrible, resonando por la mañana silenciosa. El vehículo volcó 2-3 veces antes de parar de lado en una zanja, a menos de 100 metros de la casa de Elena. Por un segundo, ella se quedó paralizada. Entonces, el instinto tomó el control. Elena soltó la lata con las monedas y corrió en dirección al accidente, su corazón disparado. Cuando llegó cerca de la camioneta, vio a través del parabrisas astillado a un hombre caído de lado, inconsciente, con sangre escurriendo de un corte profundo en la frente. «¡Miguel!», gritó en dirección a la casa. «¡Miguel, corre aquí! ¡Rápido!». Sus manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta abollada de la camioneta. Después de varios tirones, lo logró. El hombre era grande, fuerte, vestía ropa buena, un hacendado probablemente. Su brazo derecho estaba en un ángulo imposible, claramente roto, y había sangre por todas partes. Elena no pensó en su propia miseria, no pensó en Pedro esperando en casa, no pensó en nada más que en salvar aquella vida. Rasgó su propia blusa, usando la tela para hacer un torniquete en el brazo herido del hombre. Miguel llegó corriendo, con los ojos abiertos de susto. «Miguel, corre hasta la casa de don Antonio. Pídele que llame a la ambulancia. Corre, hijo». El niño salió disparado camino abajo, mientras Elena cuidadosamente sacaba al hombre de la camioneta, temiendo que se incendiara. Él era pesado, pero la adrenalina le dio fuerza a Elena. Logró arrastrarlo a una distancia segura y se arrodilló a su lado, amparando su cabeza en su regazo. «Quédese conmigo. Por favor, quédese conmigo». Ella limpiaba la sangre del rostro de él con delicadeza, usando la manga de su propio abrigo. El hombre tenía unos 40 años, rostro fuerte marcado por un sufrimiento antiguo que ella reconocía, porque veía el mismo sufrimiento en el propio espejo todos los días. Los ojos de él se abrieron por un segundo, azules y desorientados, y se fijaron en el rostro de Elena. Intentó hablar, pero ella negó con la cabeza. «No hable, ahorre su energía. La ayuda ya viene». Pero lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que aquel accidente no había sido solo coincidencia. A menos de 3 kilómetros de allí, en la gran casa de la hacienda Santa Rita, la ama de llaves doña Lourdes terminaba sus oraciones matutinas pidiendo a Dios que enviara a alguien para sacar a su patrón Gabriel de la soledad mortal en la que vivía desde la muerte de su esposa. Y en aquel exacto instante, en una sacristía en el pueblo, doña Mercedes descubría a través de una amiga chismosa que Gabriel Almada, el viudo más codiciado de la región, había sufrido un accidente. Los ojos de ella brillaron con una oportunidad que no pretendía desperdiciar. 15 minutos después, la ambulancia llegó. Los paramédicos bajaron rápidamente, pero quedaron impresionados con los primeros auxilios que Elena había prestado. «La señora le salvó la vida», dijo uno de ellos mientras preparaban a Gabriel para el transporte. «Si no hubiera detenido el sangrado, él no habría resistido hasta que llegáramos». Elena apenas asintió, demasiado exhausta para sentir cualquier satisfacción. Cuando fueron a llevarse a Gabriel, él sostuvo la muñeca de ella con la mano buena, los ojos aún nublados por el dolor, pero fijos en ella. «¿Cómo te llamas?» «Elena. Elena Costa». Gabriel hizo una mueca de dolor. «Gabriel Almada. Hacienda Santa Rita». Sus dedos apretaron la muñeca de ella más fuerte. «Gracias. Me salvaste. Fue Dios quien me puso aquí», dijo Elena en voz baja, y fue solo entonces que se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, aquello fuera verdad. Se llevaron a Gabriel en la ambulancia, el sonido de la sirena alejándose en el camino de tierra. Elena se quedó allí parada, cubierta de sangre ajena, sintiendo las piernas flaquear ahora que la adrenalina pasaba. Miguel llegó a su lado, tirando de su mano. «Mamá, Pedro». La realidad cayó sobre ella como un balde de agua fría. Pedro, el antibiótico. Nada había cambiado.
Ella había salvado una vida, pero aún no podía salvarla de su propio hijo. Elena recogió la lata con las monedas que había caído en el camino y caminó de regreso a casa con pasos pesados. Cuando entró, Laura estaba llorando silenciosamente mientras mojaba el paño en la frente de Pedro. El niño estaba más pálido, los labios comenzando a ponerse morados. ¿No lo conseguiste, mamá?, preguntó Laura con una voz pequeñita. Elena apenas movió la cabeza. Incapaz de hablar, se sentó al lado de Pedro, tomó su manita caliente entre las suyas y comenzó a rezar nuevamente, porque era todo lo que le quedaba hacer. 2 días pasaron, 2 días en que Elena vio a su hijo empeorar hora tras hora, minuto tras minuto. La fiebre no bajaba, la tos se volvía cada vez más débil, más húmeda. Ella no comía, no dormía, apenas se sentaba a su lado alternando entre oración y paños húmedos. Miguel y Laura se quedaban quietos en un rincón, demasiado asustados para hacer ruido. En la tarde del tercer día, cuando Elena ya estaba comenzando a aceptar lo inaceptable, oyó el sonido de un coche parando frente a la casa. Pasos pesados en el pequeño porche de madera, golpes en la puerta. Con las piernas temblorosas, Elena se levantó y abrió. Del otro lado estaba Gabriel Almada. Brazo derecho enyesado, puntos en la frente, pero de pie. Al lado de él, una mujer mayor, de ojos bondadosos, que debía ser la ama de llaves que él había mencionado delirando en la ambulancia. Doña Elena. La voz de Gabriel era grave, firme. ¿Puedo entrar? Ella dio un paso atrás, consciente de la pobreza absoluta que él estaba a punto de ver. Gabriel entró, sus ojos recorriendo la habitación única, los colchones en el suelo, las paredes descascaradas, la pila de ropa para coser. Entonces su mirada se posó en Pedro, pequeño y pálido en el colchón, y algo se movió en su rostro. «Dios mío», murmuró, «Doña Lourdes me contó sobre su situación, sobre su hijo enfermo, pero yo necesitaba ver». «Usted no necesitaba venir hasta aquí», dijo Elena, la voz saliendo más áspera de lo que pretendía, por la vergüenza y el agotamiento. «No quiero caridad». «No es caridad». Gabriel se volvió hacia ella, y Elena vio en sus ojos azules una determinación que la asustó. «Es una deuda. Usted me salvó la vida. Ahora déjeme salvarla de su hijo». Antes de que Elena pudiera responder, Gabriel ya estaba tomando su celular. Ella lo escuchó hablar con alguien, rápido y autoritario, pidiendo que trajeran inmediatamente el antibiótico, un médico, suministros. Cuando colgó, miró a Elena con una intensidad que la hizo retroceder un paso. «Pero no es solo eso lo que vine a proponer», dijo Gabriel, y entonces pronunció las palabras que cambiarían todo. «Quiero que usted y sus hijos vengan a vivir a mi hacienda». El silencio que siguió fue roto apenas por la tos débil de Pedro. Elena sintió el suelo moverse bajo sus pies. «¿Qué?» «La hacienda Santa Rita tiene 6 habitaciones vacías. Una casa grande que no es casa. Es una tumba donde me enterré vivo hace 6 años». Su voz era áspera de emoción contenida. «Doña Lourdes está muy vieja para cuidar de todo sola. Usted puede ayudarla, cuidar la casa. Yo pagaré todos los tratamientos de su hijo, todos los gastos. Sus niños tendrán comida, educación, un techo de verdad sobre la cabeza». «Yo no puedo aceptar eso». Elena negó con la cabeza, las lágrimas volviendo. «La gente va a hablar, van a destruir su reputación. Una viuda con 3 hijos viviendo en la casa de un hombre soltero. Entonces nos casamos». Gabriel habló las palabras con una naturalidad que contrastaba con lo absurdo de ellas. «En el papel, solo en el papel, para que nadie cuestione. Usted tendrá todo el respeto, toda la dignidad. Y yo», él miró alrededor de su casa vacía nuevamente, «yo tendré una casa que no parece una tumba. Niños corriendo, vida, ruido, las cosas que enterré con mi esposa hace 6 años». «Usted no me conoce», susurró Elena. «No sabe nada sobre mí. Sé que rasgó su propia ropa para salvar la vida de un extraño sin pensarlo 2 veces.
Sé que está dispuesta a morir de hambre para alimentar a sus hijos. Sé que tiene más dignidad y coraje que cualquier persona que yo conozca. Gabriel dio un paso al frente. Y sé que Dios la puso en aquel camino en ese exacto momento por una razón. Yo no soy hombre religioso, doña Elena, pero hasta yo consigo ver la mano divina en esto. Elena miró a Pedro, a Miguel y a Laura que la observaban con esperanza en los ojos. Después, a aquel hombre extraño que ofrecía salvación cuando ella ya había perdido toda esperanza. Y fue entonces que ella se dio cuenta de que a veces los milagros no venían de la manera que uno esperaba. A veces venían en la forma de un accidente en un camino de tierra, de un extraño con ojos tristes ofreciendo redención mutua. «Está bien», dijo ella, con la voz apenas saliendo, «acepto». Gabriel asintió una vez, firme, y se volvió hacia doña Lourdes. «Prepara las habitaciones. Hoy mismo se mudan». Pero ninguno de los dos sabía que en ese exacto momento, a menos de 10 kilómetros de allí, doña Mercedes reunía a sus amigas más cercanas en la sala de su lujosa casa. Y mientras servía té en tazas de porcelana cara, pronunciaba con una sonrisa venenosa las palabras que comenzarían una guerra. «Chicas, no van a creer lo que hizo esa oportunista». Apenas Gabriel escapó de la muerte, y ella ya metió a los hijos en esa hacienda. Pero juro por la memoria de mi difunta madre, mientras yo tenga aire en los pulmones, esa mujer no va a destruir los planes que tengo para que mi Clarisa se case con ese hombre. Aunque tenga que destruir su reputación piedra por piedra. La mudanza ocurrió esa misma tarde, a una velocidad que dejó a Elena mareada. El médico particular de Gabriel llegó antes del atardecer, un hombre serio de cabellos blancos que examinó a Pedro con cuidado y aplicó la primera dosis del antibiótico allí mismo. «Vamos a transferirlo a un ambiente más adecuado inmediatamente», dijo, y Elena no tuvo tiempo ni para cuestionar. 2 horas después, ella estaba en la hacienda Santa Rita con sus 3 hijos. Parada en la entrada de la casa grande que parecía un palacio a sus ojos acostumbrados a paredes descascaradas. La construcción era imponente, de ladrillo visto y techo de tejas, con una galería amplia que contorneaba todo el frente. Doña Lourdes ya había preparado las habitaciones, una para ella, para los niños, una para Laura. Habitaciones de verdad, con camas de verdad, mantas limpias y gruesas, ventanas con vidrios enteros. «Mamá», susurró Miguel, sosteniendo su mano con fuerza. «¿Es de verdad? ¿Vamos a vivir aquí mismo?» Elena no logró responder porque las lágrimas cerraron su garganta. Solo asintió, apretando la mano del hijo. Gabriel observaba todo de lejos, recostado en el marco de la puerta con el brazo enyesado aún doliendo. Algo en su pecho, algo que él juzgaba muerto hace 6 años, se movió cuando vio la expresión en el rostro de aquella mujer. No era codicia, no era cálculo, era alivio puro, bruto, desesperado. El alivio de quien había estado al borde del abismo y fue tirada de vuelta en el último segundo. «Doña Lourdes les mostrará todo», dijo él, la voz saliendo más áspera de lo normal. «Mañana conversamos sobre los detalles. Por hoy descansen». Pero Elena se volvió hacia él, los ojos aún húmedos. «Señor Gabriel, yo no sé cómo agradecer, no sé ni qué decir». «No necesita decir nada». Él desvió la mirada, incómodo con la gratitud. «Usted salvó mi vida, estamos a mano». Pero ambos sabían que no era verdad. Aquello era mucho más grande que un simple intercambio de favores. En aquella primera noche, Elena apenas logró dormir. La cama era demasiado suave, las sábanas olían a lavanda, y el silencio de la hacienda era roto apenas por el sonido de los grillos y del viento en los árboles. Ella se levantó 3 veces para verificar si Pedro aún respiraba, aún sin creer que el antibiótico estaba finalmente haciendo efecto, que la fiebre había comenzado a bajar. La tercera vez que volvía a la habitación, encontró a Gabriel en la cocina, sentado solo en la oscuridad con una taza de café en las manos. «Perdón», dijo ella en voz baja, «no quería molestar». «No molesta. Yo soy el que no duerme bien de todos modos». Él hizo un gesto hacia la silla de enfrente.
Siéntese, si quiere. Elena dudó, pero se sentó. El silencio entre ellos no era incómodo, solo cargado, lleno de cosas no dichas. ¿Hace cuántos años perdió a su marido?, preguntó Gabriel de repente. 8 meses. Accidente en la construcción. Una viga cayó. Elena miró sus propias manos callosas. Era un buen hombre, trabajador. Los niños lo extrañan mucho. Gabriel asintió despacio. 6 años para mí. Complicaciones en el parto. La perdí a ella y al bebé el mismo día. Su voz era una línea tensa de dolor controlado. Un niño. Iba a llamarse Miguel, igual que su hijo. El aire salió de los pulmones de Elena. Señor Gabriel, no siento mucho. Cerré las habitaciones después de eso. No podía mirar la cuna vacía, la ropita que nunca fue usada. Doña Lourdes me suplicó que buscara a alguien, que trajera vida a esta casa. Pero él paró, la mandíbula tensa. Yo pensé que sería traición. Seguir adelante. Ser feliz de nuevo. ¿Y ahora?, preguntó Elena suavemente. Ahora me di cuenta de que el único traicionado fui yo mismo. Ella no querría que yo viviera así. ¿Y mi hijo? Su voz falló. Él nunca tuvo la oportunidad de correr en estos campos, de reír en esta casa. Pero sus hijos sí. Y tal vez sea esa la redención que Dios me ofrece. No sustituir lo que perdí, sino honrar llenando este vacío con vida de nuevo. Elena sintió las lágrimas caer, pero esta vez no eran de desesperación. Eran de algo que ella no sentía hacía mucho tiempo: esperanza. Voy a trabajar duro, prometió ella. Voy a cuidar esta casa como si fuera mía. Nunca se arrepentirá de habernos traído aquí. Gabriel finalmente la miró. Realmente la miró. Y por primera vez esbozó algo que podría ser una sonrisa. Sé que no lo haré. Los primeros días fueron de adaptación cuidadosa. Elena despertaba antes del sol para ayudar a doña Lourdes, aprendiendo a cocinar las comidas abundantes que alimentarían a los peones de la hacienda. Miguel quedó maravillado con los caballos y las vacas, siguiendo a Gabriel como una sombra siempre que el hacendado lo permitía. Laura descubrió un viejo columpio en el patio, y pasaba horas allí, riendo de una manera que Elena no escuchaba hacía meses. Y Pedro, bajo los cuidados del médico y con alimentación adecuada, mejoraba cada día que pasaba. Era casi demasiado bueno para ser verdad. Y fue exactamente ahí que Elena debería haber notado que nada bueno viene fácil. El primer domingo llegó, y doña Lourdes insistió en que todos fueran a misa. Es tradición en esta familia, dijo con firmeza. Y será bueno para que la gente vea que todo es decente y correcto aquí. Gabriel no parecía animado, pero aceptó. Se vistieron con la mejor ropa que tenían. En el caso de Elena y los niños, la única ropa sin remiendos que doña Lourdes había conseguido a las prisas. Cuando llegaron a la iglesia del pueblo, Elena sintió todas las miradas volverse hacia ellos. Ella conocía esas miradas. Conocía el peso del juicio, la curiosidad maliciosa, los susurros que venían enseguida. Encontraron lugar en un banco cerca del medio de la iglesia. Fue cuando Elena vio, 3 filas adelante, un grupo de mujeres bien vestidas giró la cabeza al mismo tiempo. La del centro, una señora de cabello teñido y joyas vistosas, miró directamente a Elena con una expresión que mezclaba desprecio y algo más peligroso. Doña Mercedes, susurró doña Lourdes al oído de Elena. No le hagas caso, es chismosa profesional. Pero ignorar era imposible cuando, en el momento en que el cura comenzó el sermón, las 3 mujeres se levantaron en sincronía y cambiaron de banco lejos de ellos. El movimiento fue ostensivo, ruidoso, imposible de no notar. Varias cabezas se giraron, los susurros comenzaron. Elena sintió su rostro arder de humillación. Miguel apretó su mano, confundido. Gabriel, a su lado, se quedó rígido como piedra, la mandíbula trabada. Después de la misa, cuando salían,
Doña Mercedes estaba estratégicamente posicionada en la escalinata, rodeada por sus amigas. Su voz salió lo suficientemente alta para que la mitad de los presentes oyera. Algunas mujeres no respetan ni el luto antes de buscar otro marido. ¿No es así, Judith? Apenas se enfrió el cuerpo del primero, ya está mirando al próximo. Y con hijos a remolque como cebo. ¡Qué falta de vergüenza! La sangre se congeló en las venas de Elena. Ella paró donde estaba, sintiendo cada par de ojos sobre sí. Quiso gritar, defenderse, explicar, pero las palabras no vinieron. La humillación era demasiado grande. Fue Gabriel quien se movió. Él pasó frente a Elena, posicionándose entre ella y doña Mercedes con una expresión tan fría que la mujer dio un paso atrás. Si la señora tiene algo que decir, doña Mercedes, dígalo mirándome a los ojos, no a espaldas de una mujer honesta que no hizo nada más que salvar mi vida. Su voz era baja, peligrosa, y si escucho mi nombre o el de ella siendo arrastrados por el lodo de nuevo, la señora va a descubrir que existen muchas maneras de que un hombre destruya una reputación en este pueblo, inclusive recordando a todos sobre aquel escándalo involucrando el dinero de la reforma de la iglesia que nunca fue debidamente explicado. El rostro de doña Mercedes se puso rojo, después blanco. ¿Cómo se atreve? Me atrevo, porque no le tengo miedo a usted. Y voy a dejar bien claro para todos aquí. Elena Costa es una mujer de bien que está bajo mi protección. Ella y sus hijos. Quien se meta con ellos, se mete conmigo. ¿Entendido? El silencio en la escalinata de la iglesia era absoluto. Entonces Gabriel ofreció el brazo bueno a Elena, levantó la barbilla y bajó los escalones con ella al lado. Doña Lourdes venía justo atrás con los niños, una sonrisa satisfecha en el rostro. Pero cuando llegaron a la camioneta, lejos de las miradas, Elena se derrumbó. Ella cubrió el rostro con las manos y lloró. Todo el miedo y la humillación saliendo de una vez. Yo no debía haber venido, sollozaba. Voy a destruirlo a usted. Voy a destruir su vida, su reputación. Mírame. Gabriel sostuvo sus hombros forzándola a mirarlo. Mírame, Elena. Tú no vas a destruir nada. Son ellas las que tienen el corazón podrido, no tú. Y a mí no me importa lo que piensen. Nunca me importó. Pero a mí me importa, gritó ella. Me importa porque mis hijos van a sufrir. Porque usted no merece esto. Usted solo intentó hacer algo bueno y ahora voy a continuar haciendo esa cosa buena. No importa lo que las víboras del pueblo piensen. Él limpió las lágrimas del rostro de ella con el pulgar, un gesto tan gentil que Elena sintió que algo se rompía dentro de su pecho. ¿Confías en mí? Apenas lo conozco, susurró ella. Entonces conóceme, quédate, y déjame probar que vale la pena. Elena miró en los ojos azules de él y vio allí el mismo dolor que cargaba, la misma soledad, la misma desesperación por algo en que valiera la pena creer. Y contra toda lógica, contra todo sentido común, ella asintió. Las semanas siguientes trajeron más pruebas. La directora de la escuela cuestionó la matrícula de los niños, alegando que la dirección no correspondía a la vacante. Doña Mercedes, usando la influencia de su marido el juez, hizo la vida de Elena imposible en cada establecimiento del pueblo. La costurera que antes aceptaba sus servicios de remiendo, le cerró la puerta en la cara. El mercado donde hacía las compras comenzó a cobrar más caro. Pero lo peor vino una tarde cuando una trabajadora social golpeó a la puerta de la hacienda. Una denuncia anónima alegaba ambiente inadecuado para los niños. La mujer pasó horas inspeccionando cada rincón, haciendo preguntas invasivas, observando todo con ojos críticos. Elena temblaba mientras esperaba el veredicto. Si perdía a sus hijos, si el Estado se llevaba a sus bebés, entonces no encuentro ninguna irregularidad, dijo finalmente la trabajadora social, para alivio indescriptible de Elena. Pero el proceso queda abierto. Cualquier nueva denuncia será tomada en serio. Aquella noche, después de que los niños durmieron,
Elena hizo sus maletas. No podía más. No aguantaba ser la causa de tanto sufrimiento. Gabriel la encontró en la habitación, la maleta a medio cerrar en el suelo, ella sentada en la cama con el rostro entre las manos. ¿Qué estás haciendo? Lo que debía haber hecho desde el principio, irme antes de destruir todo. Su voz estaba rota, cansada. Ellas van a continuar hasta conseguir quitarme a mis hijos, hasta destruirlo a usted también. Yo no puedo, yo no aguanto más. Si esta historia te está conmoviendo, deja tu me gusta. ¿Harías lo que hizo Gabriel? ¿Dejarías ir a la mujer que te salvó o lucharías contra el pueblo entero por ella? Gabriel cruzó la habitación en 3 zancadas y se arrodilló frente a ella, sosteniendo su rostro entre las manos con una intensidad que la hizo dejar de respirar. ¿Crees que voy a dejar que te vayas? ¿Crees que después de finalmente tener vida en esta casa de nuevo, de finalmente sentir que existe una razón para despertar por la mañana, yo voy a desistir? Su voz estaba ronca de emoción. Ya perdí una familia, Elena. No voy a perder otra. No voy a perderte a ti. Pero la gente, que se vaya al diablo la gente, que se vaya al diablo el pueblo entero. Él la acercó más, sus frentes tocándose. No me importa lo que ellos piensen, solo me importas tú, Miguel, Laura, Pedro. Me importa esta vida que ustedes trajeron de vuelta para mí. Elena cerró los ojos, las lágrimas cayendo silenciosas. Tengo miedo, confesó en un susurro. Yo también, pero lo enfrentamos juntos, como tiene que ser. Y entonces, porque ninguno de los dos conseguía luchar más contra ello, porque el dolor compartido había creado algo más fuerte que la razón, Gabriel besó a Elena. Fue un beso desesperado, cargado de 6 años de soledad de él y 8 meses de desesperación de ella, de 2 almas heridas reconociéndose una a la otra. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. No te vayas, pidió Gabriel, no ordenó. Por favor, quédate conmigo. De verdad esta vez, no un acuerdo en papel. Quédate porque quieres quedarte. Elena abrió la boca para responder, pero la respuesta murió en su garganta cuando oyeron el grito viniendo del cuarto de los niños. ¡Mamá! ¡Mamá, Pedro! Ambos corrieron. Cuando abrieron la puerta, encontraron a Miguel desesperado sacudiendo al hermanito, que estaba pálido, los labios morados, el cuerpo flojo. Pedro había dejado de respirar. Y en aquel momento, mientras Gabriel tomaba al niño en brazos y corría hacia la camioneta, mientras Elena gritaba oraciones entre sollozos en el asiento trasero, ninguno de los dos sabía que la misma doña Mercedes que jurara destruirlos, estaba en ese exacto momento al teléfono con el comisario, su marido, diciendo con una satisfacción cruel: cuando el niño muera, y todos saben que va a morir, verán que esa mujer es incapaz de cuidar a los hijos. Ahí sí conseguiremos quitárselos y acabar con esta farsa de una vez. Pero Dios, que escribe derecho con líneas torcidas, tenía otros planes. La camioneta de Gabriel volaba por el camino de tierra, cada bache un golpe en el corazón de Elena mientras sostenía a Pedro en brazos. El niño estaba completamente inerte, los labios de un morado aterrorizante, el pecho inmóvil. Ella presionaba el oído contra el pechito de él a cada segundo, desesperada por cualquier sonido de latido cardíaco. Respira, hijo mío. Por favor, respira. No me dejes. No ahora. Sus lágrimas caían en el rostro pálido del niño. Señor Jesús, te imploro, no te lleves a mi bebé. No después de todo, no cuando finalmente teníamos esperanza. Gabriel conducía con una sola mano, la otra aún enyesada, sobrepasando el límite de velocidad, tocando la bocina a todo lo que aparecía enfrente. Su rostro era una máscara de determinación férrea, pero Elena veía el pánico en sus ojos cada vez que él miraba por el retrovisor. «Aguanta, Pedro. Aguanta, campeón», decía entre dientes. «Ya casi estamos». El hospital del pueblo era pequeño, mal equipado, pero era el único. Gabriel frenó bruscamente en la entrada de urgencias,
casi atropellando a un enfermero, que corrió para ayudar. En segundos, Pedro estaba siendo llevado a toda prisa hacia adentro, un equipo entero movilizándose a su alrededor. Elena intentó seguir, pero una enfermera la impidió gentilmente. La señora necesita esperar aquí. Los médicos van a hacer todo lo que pueden. Soy su madre, necesito estar con él. Y lo estará en cuanto lo estabilicen. Por favor, confíe en nosotros. Las puertas se cerraron, llevando a su hijo lejos. Elena se derrumbó allí mismo. Las piernas no la sostenían más. Gabriel la sostuvo antes de que cayera, atrayéndola contra su pecho en un abrazo apretado. Él va a estar bien, repetía, más para sí mismo que para ella. Esperaron, minutos que parecían horas, horas que parecían eternidades. Doña Lourdes llegó media hora después con Miguel y Laura, ambos con ojos rojos de llorar. La familia se reunió en una sala de espera fría e impersonal, unidos por el miedo y por la oración. Fue Elena quien comenzó. Se arrodilló allí mismo, en el suelo sucio del hospital, juntó las manos y comenzó a rezar en voz alta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Su voz temblaba, pero no paraba. Miguel y Laura se arrodillaron a su lado. Doña Lourdes también. Y entonces Gabriel, que no rezaba desde hacía 6 años, que le había dado la espalda a Dios el día en que perdió a su esposa y a su hijo, él también se arrodilló y unió su voz a la de ellos. Líbranos del mal. Amén. Señor, continuó Elena, las lágrimas escurriendo libremente. Sé que no soy digna de nada, sé que soy pecadora, que fallé tantas veces, pero mi hijo es inocente. Él no merece pagar por mis errores. Si es para llevar a alguien, llévame a mí, pero déjalo vivir. Deja que conozca la alegría de ser niño, de correr, de jugar, de tener una vida. Te lo imploro, Señor. De rodillas te lo imploro. El silencio que siguió fue roto por el sonido de pasos apresurados. Todos levantaron la cabeza al mismo tiempo. Un médico que Elena nunca había visto entraba por la puerta. Un hombre alto de cabello canoso y ojos intensos. Parecía buscar a alguien, hasta que su mirada se posó en ellos. ¿Familia de Pedro Costa? Elena se levantó tambaleándose. Soy yo, soy la madre. Mi hijo, ¿cómo está? Por el amor de Dios, dígame que está vivo. El médico se acercó, y para asombro de Elena, había una pequeña sonrisa en su rostro. Está estable, respirando por sí solo. Fue una crisis cardíaca, causada por arritmia, pero conseguimos revertirla. Las piernas de Elena fallaron de nuevo, pero esta vez era de alivio. Gabriel la sostuvo firme, y ella oyó un sonido extraño viniendo de él, un sollozo ahogado, tragado, de un hombre que no lloraba hacía años, finalmente dejando las lágrimas caer. Pero necesito explicar algo muy importante, continuó el médico, la expresión poniéndose seria. Mi nombre es Dr. Enrique Salomón. Soy cardiólogo pediátrico del Hospital Regional de la capital. Estaba de paso por el pueblo porque mi auto se descompuso en la carretera. Vine personalmente a buscar una pieza en otra ciudad porque el arreglo no podía esperar. Hizo una pausa significativa. No trabajo en este hospital. Estaba literalmente pasando por la puerta cuando oí el código de emergencia pediátrica y entré para ayudar. Elena sintió la piel erizarse. Más que eso, continuó el doctor Enrique, examiné a Pedro. Él necesita cirugía cardíaca urgente. Eso ustedes ya lo saben. Pero acabo de recibir una llamada de mi hospital. Una plaza que estaba ocupada fue liberada inesperadamente. Puedo operarlo mañana. Mañana mismo, si ustedes confían en mí. Es un milagro, susurró doña Lourdes, haciendo la señal de la cruz. Es la mano de Dios. El doctor Enrique la miró con respeto. Señora, soy hombre de ciencia, pero que este niño haya resistido hasta ahora con el corazón que tiene. Que yo esté aquí, exactamente en este momento, que una plaza quirúrgica se abra justo hoy. Meneó la cabeza lentamente.
Puedo no usar la misma palabra que la señora, pero reconozco cuando algo está más allá de mi comprensión. Elena cayó de rodillas nuevamente, pero esta vez no era de desesperación. Era de una gratitud tan profunda que parecía partir su pecho a la mitad. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Gabriel se arrodilló a su lado, atrayéndola hacia un abrazo apretado, mientras ambos lloraban. Él de alivio, ella de fe confirmada. La cirugía ocurrió al día siguiente, y fueron las 6 horas más largas de la vida de Elena. Pero cuando el doctor Enrique finalmente salió de la sala quirúrgica y dijo, fue un éxito completo, ella supo que nunca más dudaría de los caminos de Dios, por más torcidos que parecieran. 3 días después, Pedro despertó en la habitación del hospital. Cuando abrió los ojos y vio a Elena a su lado, sonrió, una sonrisa verdadera, sin dolor, por primera vez en tanto tiempo. Hola, mamá. Hola, mi amor. ¿Cómo te sientes? No duele más. Su vocecita era débil pero maravillada. Mi pecho no duele más. Elena besó su frente repetidamente, riendo y llorando al mismo tiempo. Miguel y Laura, que habían pasado todos los días en el hospital, saltaron a la cama con cuidado, abrazando al hermano. Gabriel observaba desde la puerta, y Elena vio en sus ojos una ternura que transformaba completamente su rostro. Pero la paz duró poco. En el 4.º día de internación, doña Lourdes llegó con una expresión preocupada. Elena, querida, necesito contarte una cosa. Fue cuando Elena descubrió la verdadera extensión de la maldad de doña Mercedes. La mujer no solo había esparcido chismes más crueles, diciendo que Elena dejaba a los hijos pasar hambre, que usaba el dinero de Gabriel para lujos mientras los niños sufrían, que el accidente de Pedro era prueba de negligencia materna. Peor, había conseguido, a través de su marido el juez, abrir un proceso cuestionando la custodia de los niños. El argumento era que Elena vivía en cohabitación inadecuada con un hombre sin lazos legales, poniendo a los hijos en un ambiente impropio. Ella quiere quitarme a mis hijos, susurró Elena, la sangre congelándose. Después de todo, ella todavía quiere destruirme. No si ella es destruida primero, dijo una voz ronca desde la puerta. Era el doctor Augusto Méndez, el viejo médico veterinario jubilado, de la hacienda, amigo del fallecido padre de Gabriel. El hombre de 72 años entró en la habitación con pasos firmes y una expresión que Elena solo podía describir como furia santa. Pasé los últimos días investigando, hija mía, porque algo en toda esta historia no tenía sentido. Puso una carpeta sobre la mesa. Todas las denuncias al Consejo Tutelar vinieron del mismo número de teléfono, del despacho del juez Carballo. Más, encontré al testigo, la farmacéutica que divulgó que usted dejaba a los hijos con hambre. Doña Mercedes le ofreció 1,000 pesos para que mintiera. Tengo la grabación de la conversación. Elena se llevó la mano a la boca. Ella, ¿por qué? Afectada. ¿Ella hizo todo eso? Y más, mucho más. Pero ahora ella va a pagar. El doctor Augusto sonrió, y era la sonrisa de un hombre que había visto mucha injusticia en la vida, y finalmente tenía la oportunidad de corregirla. El domingo hay misa, y el padre Antonio ya está al tanto de todo. El domingo llegó con un cielo limpio y frío. La iglesia estaba llena como siempre. Doña Mercedes sentada en la primera fila con sus amigas, una sonrisa satisfecha en el rostro. Ella creía que había vencido, que en breve la costurerita interesada sería expulsada de la hacienda y del pueblo, llevándose a sus hijos problema con ella. El padre Antonio comenzó el sermón de forma inusual. Hoy voy a hablar sobre el 9º mandamiento. No levantarás falso testimonio. Su voz resonó por la iglesia. Sobre cómo la lengua puede ser un arma más cruel que cualquier cuchillo. Sobre cómo la mentira, vestida de preocupación moral, puede destruir vidas inocentes. Doña Mercedes se removió incómoda en el banco. Hablo sobre hipocresía, continuó el padre, los ojos barriendo la congregación. Sobre aquellos que se dicen cristianos, pero persiguen a viudas y huérfanos.
que usan poder e influencia no para proteger a los débiles, sino para destruir a quien amenaza sus planes egoístas. Fue entonces que el doctor Augusto se levantó. Todas las miradas se volvieron hacia él. Padre, con su permiso, me gustaría decir unas palabras. Su voz, a pesar de la edad, salía firme y clara. Por favor, doctor Augusto. El viejo médico caminó hasta el frente de la iglesia, volviéndose para encarar a la congregación. Conozco este pueblo hace 50 años. Atendí el parto de la mitad de las personas aquí. Vi nacimientos, muertes, tragedias y alegrías. Y hoy estoy avergonzado. Dejó que el silencio pesara. Avergonzado porque vi a esta comunidad dar la espalda a una mujer honesta y a sus hijos inocentes. Todo por causa de mentiras. Doctor Augusto, usted no tiene el derecho. Doña Mercedes comenzó a levantarse, pero su marido le jaló el brazo, con el rostro pálido. Tengo todo el derecho, y tengo pruebas. El doctor Augusto levantó la carpeta. Pruebas de que todas las denuncias contra Elena Costa fueron falsificadas. Pruebas de que testigos fueron pagados para mentir. Pruebas de que una mujer en esta iglesia usó la posición de su marido para perseguir a una viuda y 3 niños inocentes. El murmullo que recorrió la iglesia fue como un trueno bajo. Elena salvó la vida de Gabriel Almada cuando él volcó en la carretera. Ella rasgó su propia ropa para detener su sangrado. Y cuando Gabriel ofreció techo y comida para una mujer que estaba viendo a su hijo morir de hambre y enfermedad, ¿qué hicimos? Juzgamos, chismeamos, perseguimos. Su voz tembló de emoción. Y una persona en particular lideró esa persecución, no por moralidad, sino porque quería al hacendado rico para su propia hija. Doña Mercedes estaba blanca como el papel. A su alrededor, sus amigas se alejaban discretamente. El pequeño Pedro casi murió hace una semana, continuó el doctor Augusto. Fue salvado por un milagro de Dios, un médico que estaba de paso, una vacante quirúrgica que se abrió imposiblemente. ¿Y saben lo que doña Mercedes hizo cuando supo? Llamó a su marido diciendo que cuando el niño muriera, sería la oportunidad perfecta de quitarle los otros hijos a Elena. El grito colectivo de asombro fue audible. Varias personas se levantaron, indignadas. Tengo la grabación de esa llamada también, dijo el doctor Augusto calmadamente. Cortesía de una secretaria horrorizada que trabaja en el tribunal. Doña Mercedes finalmente se levantó, temblando de humillación y rabia. Ustedes no pueden tratarme así. Mi marido es el juez de este pueblo. Yo soy la presidenta de las damas católicas. Usted era presidenta, dijo doña Concepción, una de sus antiguas amigas, levantándose. Y si continúa haciéndolo, yo y 20 familias más dejamos esa asociación hoy mismo. No queremos el liderazgo de una mujer que persigue a la viuda y al huérfano. El padre Antonio se acercó al púlpito nuevamente. Doña Mercedes, sugiero fuertemente que la señora busque a Elena Costa y pida perdón, de rodillas, si es necesario, y que el juez Carballo revierta todas las acciones contra aquella familia. Caso contrario, yo mismo iré al arzobispo y al tribunal de ética. El comisario Vasconcelos, marido de doña Mercedes, se levantó con el rostro rojo de vergüenza. Padre, yo no sabía nada de esto. Juro por Dios que no sabía que mi esposa estaba usando mi posición de esa forma. Miró a doña Mercedes con una mezcla de decepción y rabia. Voy a pedir mi transferencia. Este pueblo merece una autoridad cuyo nombre no esté manchado por este escándalo. Doña Mercedes salió corriendo de la iglesia, lágrimas de humillación escurriendo, perseguida por las miradas de juicio que ella misma había enseñado al pueblo a lanzar sobre otros. Después de la misa, persona tras persona buscó al doctor Augusto y al padre Antonio pidiendo la dirección de Elena para pedir disculpas personalmente. El pueblo entero, avergonzado, quería hacer las paces. 3 meses después, en una mañana soleada de septiembre, Elena y Gabriel se casaron de verdad. No un acuerdo en papel, sino una unión de amor verdadero,
construido ladrillo a ladrillo, a través del dolor compartido y de la fe que lo sostuvo. La ceremonia fue en la pequeña capilla de la hacienda Santa Rita, con Pedro, completamente recuperado, sonrosado y saludable, llevando los anillos. Miguel estaba al lado de Gabriel como padrino y Laura como damita. Doña Lourdes lloraba de alegría en la primera fila. El padre Antonio condujo la ceremonia con una sonrisa. Raramente veo una pareja que entiende tan profundamente el significado del amor verdadero. Amor no es solo sentimiento, es elección, es sacrificio, es estar al lado uno del otro cuando todo se derrumba. Gabriel y Elena, ustedes ya probaron eso. Cuando Gabriel besó a la novia, la pequeña congregación de amigos verdaderos aplaudió, y entre ellos, en la última fila, estaba doña Mercedes. Ella había pedido perdón personalmente una semana antes, de rodillas como el padre sugirió, con lágrimas genuinas. Elena, demostrando la grandeza de corazón que siempre tuvo, la perdonó. No olvidó, pero perdonó. 5 años pasaron como en un sueño bendecido. La hacienda Santa Rita prosperaba como nunca. Gabriel, con Elena a su lado, expandió los negocios y se convirtió en el mayor empleador de la región, conocido por la forma justa como trataba a todos los trabajadores. Pero lo que realmente transformó sus vidas fue el proyecto que crearon juntos, el Fondo Esperanza Elena. Cada mes, la hacienda destinaba parte de las ganancias para ayudar a familias en desesperación, viudas sin sustento, niños necesitando tratamiento médico, personas en situaciones imposibles. Elena personalmente visitaba a cada familia, llevando no solo dinero, sino esperanza. Dios me tendió la mano cuando más lo necesité, decía ella siempre. Ahora es mi turno de ser las manos de Él. Miguel, ahora con 14 años, era un joven responsable que ayudaba a Gabriel en el manejo de la hacienda. Hablaba de estudiar veterinaria, seguir los pasos del doctor Augusto. Laura, con 11 años, era la mejor alumna de la escuela y soñaba con ser médica. No cualquier médica, sino cardióloga pediátrica como el doctor Enrique que salvó a su hermano. Y Pedro, un niño saludable de 8 años, corría por los campos sin ninguna limitación, su corazón fuerte y perfecto gracias a la cirugía milagrosa. Pero la mayor alegría tenía 3 años y se llamaba Ana Luisa, la hija de Elena y Gabriel. La niña de rizos oscuros y ojos azules como los del padre llenaba la casa grande de risas y vida, jugando con los hermanos mayores que la adoraban. Doña Lourdes, ahora con 73 años y oficialmente jubilada, vivía en una casa cómoda construida por Gabriel, al fondo de la hacienda. Pero pasaba los días en la casa grande, rodeada por 5 niños que la llamaban abuela, demasiado feliz para quedarse quieta. En una tarde de domingo, la familia entera estaba reunida en la galería cuando un coche paró en la entrada. Era el doctor Enrique Salomón, que se había convertido en amigo cercano y los visitaba regularmente. «Traje a alguien especial para que conozcan», dijo con una sonrisa, ayudando a una mujer a salir del coche. Era una joven embarazada, de ojos hundidos y ropa gastada, sosteniendo la barriga con manos temblorosas. La historia era demasiado familiar. Abandonada por el marido, sin dinero, sin esperanza. Elena se levantó inmediatamente, bajando los escalones del porche. Tomó las manos de la chica entre las suyas y dijo con voz firme y gentil: «¿Estás segura ahora? Todo va a estar bien». Mientras llevaba a la joven adentro, Gabriel observaba desde la galería con una sonrisa en los labios. Miguel estaba a su lado. «Papá», preguntó el niño, «¿crees que podríamos haber sido tan felices si todo aquello malo no hubiera pasado primero?» Gabriel puso la mano en el hombro del hijo. «Hijo, Dios escribe derecho con líneas torcidas. Yo no entendía eso antes. Creía que el dolor era castigo, que el sufrimiento no tenía propósito, pero ahora lo veo». Miró hacia adentro de la casa, donde Elena ya estaba sirviendo té a la joven embarazada. «El dolor nos preparó para la alegría, el sufrimiento nos enseñó compasión.
La pérdida nos mostró el valor de tener. Cada línea torcida era necesaria para llegar aquí. ¿Y tú amabas a mamá desde el comienzo?, preguntó Laura, apareciendo al lado de ellos con Ana Luisa en brazos. Gabriel rió, un sonido genuino y alegre que todavía sorprendía a doña Lourdes cada vez que lo oía. No, al comienzo yo solo quería ayudar. Después, respeto. Después, admiración. El amor verdadero vino despacio, construido en cada momento difícil que enfrentamos juntos. ¿Y sabes qué aprendí? El amor que nace del fuego es el más fuerte de todos, porque ya fue probado antes incluso de comenzar. Aquella noche, después de que los niños durmieron y la joven embarazada estaba instalada en una habitación cómoda, Elena y Gabriel se quedaron en la galería mirando las estrellas. Ella estaba recostada en él, la cabeza en su hombro, los dedos entrelazados. ¿Recuerdas aquella mañana cuando yo volvía de la farmacia sin la medicina?, preguntó Elena suavemente. ¿Cuándo tenía la certeza de que Dios me había abandonado? Recuerdo. Estaba tan equivocada. Ella se giró para mirarlo. Él nunca me abandonó ni por un segundo. Él solo estaba preparando algo más grande de lo que yo lograba imaginar. Estaba preparándote a ti. Gabriel besó su frente. Y preparándome para ti, para esto, para esta vida que yo no sabía que era posible. El amor verdadero no llegó cuando todo estaba perfecto, susurró Elena, repitiendo las palabras que se convirtieron en su lema. Llegó cuando más necesitábamos creer que aún existía bondad en el mundo. Y mientras las estrellas brillaban sobre la hacienda Santa Rita, sobre una casa que antes era tumba y ahora transpiraba vida, sobre una familia formada no por sangre, sino por elección y sacrificio, Elena cerró los ojos y agradeció. Agradeció por el camino de tierra donde todo comenzó, por el accidente que pareció tragedia, pero era bendición disfrazada, por el dolor que los moldeó, por las pruebas que los fortalecieron, por Dios que nunca los abandonó incluso cuando creían que sí, y principalmente agradeció por el amor que nace del fuego, porque ese, sí, es capaz de sobrevivir a cualquier tormenta.